Primera parte, segunda sección, capítulo segundo, artículo 4. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Número 571. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. De hecho, cuando nosotros revisamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que al comienzo de la predicación apostólica es pasión, muerte y resurrección. Jesucristo, nuestro Salvador, nos redimió con su muerte en la cruz, resucitó. Ese era el mensaje inicial. El designio salvador de Dios que se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. 572. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta. ¿Por qué? Bueno, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Jesús se encarnó, entonces verdaderamente padeció, verdaderamente murió en unas circunstancias históricas concretas. Por eso sabemos por las Sagradas Escrituras el entorno religioso, el entorno cultural, el entorno político, el entorno social. Todo eso lo conocemos, ¿ve? Y gracias a esos datos, nosotros podemos decir lo que el catecismo dice acá, la forma histórica concreta de esos padecimientos. 573. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas. Fíjense que esto es importante. Si Jesús no se hubiese encarnado verdaderamente, si no hubiese muerto verdaderamente y resucitado verdaderamente, no tendríamos fuentes históricas. Y hay escritores de la época, historiadores de la época del Imperio Romano que dan fe de la existencia de Jesucristo. Eso es importante para nosotros. Fíjense, a fin de comprender mejor el sentido de la redención, es decir, lo que nosotros conocemos no es para satisfacer nuestra curiosidad y bueno, entonces establecer con precisión histórica y exacta día y hora en que Jesús murió. No, eso no es lo importante. Lo importante para nosotros es saber que Jesús verdaderamente murió y verdaderamente resucitó para nuestra salvación. Pero bueno, en esto que nos corresponde ahorita del catecismo, que verdaderamente se encarnó y verdaderamente padeció, verdaderamente murió. Hay evidencia de eso. Párrafo 1. Jesús e Israel. Número 574. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. O sea, a Jesús lo quisieron matar desde que comenzó prácticamente su ministerio público. Cuando Jesús va a la sinagoga en Nazaret, ¿cómo termina ese episodio? Que a Jesús lo quisieron despeñar, lanzarlo por un barranco. Y así pues, diversos acontecimientos, diversos momentos en la historia de la vida pública de Jesús. Es decir, lo que pasó en la cruz no fue algo, digamos, puntual, sino, recuerden ustedes que el demonio va subiendo la intensidad poco a poco. Con las tentaciones, bueno, empezó de bajito, probando a Jesús en su fidelidad a Dios, etcétera, con la pura palabra. Pero ahora fíjese, el demonio sube el volumen. Ahora vamos a atentar incluso contra su vida. Vamos a buscarle la caída. Vamos a ver cómo lo hacemos caer. ¿Ve? O sea, esa fue la intención del demonio en el ministerio público de nuestro Señor. ¿Y cómo lo hace? Principalmente a través de los fariseos, los partidarios de Herodes, los sacerdotes, los escribas. O sea, los principales, aquellos que de una u otra forma, vamos a decirlo de esta manera, dominaban el ámbito religioso.
Por eso, al ver que el mensaje de Jesús no cuadra con lo que ellos están planteando, obviamente que lo ven como un rival, y es un rival al que hay que eliminar, así de sencillo. Número 575. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido pues un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén. Recordemos que estas palabras, signos de contradicción, ya se lo dijo el anciano Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo. Este que está aquí será piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús rompe muchos esquemas, y por eso la resistencia que encuentra. Fíjese como nos dice también el evangelista San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Pero por qué no lo recibieron? Porque su mensaje iba en contra de lo que ellos estaban planteando. Continúa el catecismo. Aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos. Fíjese, este es un pequeño dato importante. Cuando el apóstol San Juan en su Evangelio habla de los judíos, se refiere precisamente a esta gente, a las autoridades religiosas. Para que lo tengamos presente, y por supuesto cuando leamos la Biblia podamos profundizarlo un poquito más. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas. Fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos como al escriba de Marcos 12:34, y come varias veces en casa de fariseos. Es decir, Jesús no fue un odiador de los fariseos. No, Jesús supo ver las cosas en su contexto y supo diferenciar al bueno del malo, al que tenía el corazón abierto como al que tenía el corazón cerrado. ¿Ve? Y esto también para nosotros es una enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a asociarnos solamente con aquel que es mi incondicional, aquel que comparte siempre conmigo. Y por supuesto, si alguien no está muy de acuerdo, ya inmediatamente lo sacamos del grupo. ¿Ve? Inclusive tenemos hay un refrán: el enemigo de mi amigo es también mi enemigo. Entonces ahí metemos en ese saco a todo el mundo. ¿Ve? En el saco de los enemigos. No me han hecho nada a mí, pero igualito es mi enemigo. ¿Por qué? Porque se metió con mi amigo. ¿Ve? No, Jesús nos está dando una enseñanza importante aquí. ¿Ve? Una importancia que nosotros no podemos generalizar. En el contexto social en que nos encontramos actualmente en nuestro país, Venezuela, ¿verdad? Hay una situación de división donde lamentablemente se tiende a generalizar. Entonces, los del otro bando, mire, un ángel del cielo, pero es del otro bando, por consiguiente es malo. Puede hacer una obra de caridad, pero es malo. O sea, generalizamos. No podemos generalizar. Jesús, aunque fíjense, y el catecismo lo dice, tuvo relaciones difíciles con los fariseos, pero con algunos la cosa no fue así. Nosotros tenemos que aprender con Cristo a ser objetivos con los demás. Hay adversarios, efectivamente, desde el punto de vista de la fe. Hay adversarios desde el punto de vista, el que sea, X. Cuando la Biblia nos habla de enemigos, esa palabra no está puesta de gratis. Eso no es un adorno. Todos tenemos enemigos. Pero lo que no podemos hacer nosotros es generalizar. Sigue el catecismo. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios: la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, ayuno y oración, la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, el carácter central del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Es decir, Jesús se da cuenta que lo que ellos están enseñando no está errado, no está del todo mal. Por eso Jesús toma lo bueno
y de eso saca enseñanza. Fíjense, insisto, enseñanza del Señor para nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones comunitarias. No podemos generalizar, no podemos satanizar a la gente así sin más. Número 576. A los ojos de muchos en Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido. Fíjense, parece actuar. Si se ve la cosa desde el punto de vista superficial, nada, Jesús aquí se vino de frente y bueno, aquí vino a cortar rabo y oreja, como dicen por ahí. No, Jesús no vino a cortar rabo y oreja. Jesús vino a dar plenitud. Por eso fíjense lo que dice el catecismo. Jesús parece actuar, pero no es así. Fíjense, ¿cuáles son estas instituciones del pueblo elegido? La ley, el templo y la fe en el Dios único. Contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas. Y para los fariseos, según la interpretación de la tradición oral. ¿Ve? O sea, lo que Jesús enseña. Aquí podríamos recordar cuando el Señor dice: no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Bueno, en esta misma línea, o sea, vamos a interpretar cómo es. Entonces Jesús nos dice, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña: se dijo a los antepasados, no matarás. Pero yo les digo, el que se enoje con su hermano. ¿Ve? Entonces vemos cómo Jesús nos enseña a obedecer la ley hasta en lo más mínimo, desde la misma raíz. Mientras que los fariseos enseñan a cumplir la ley solamente en la superficie, solamente en la letra. Sigue el catecismo: contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada. O sea, lo que Jesús hace, la expulsión de los mercaderes del templo, las enseñanzas que sacó en torno al templo y que muchas de ellas fueron dadas ya en los días previos a su pasión y muerte. ¿Ve? Son enseñanzas que nos ayudan a nosotros a darle plenitud a la concepción del templo de Dios. ¿Ve? No a la estructura física, a lo que realmente cuenta. Y por último dice el catecismo: contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir. Eso es lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo. No hizo sino mostrar que Él es alguien de condición divina. Y eso pues choca, porque el único Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnisciente, bueno, hay alguien que es como Él, de su misma condición, y eso choca.